la posibilidad ahora de hablar con Andrés El Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, desde ayer. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Ari Lijalá te saluda. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, todo bien. ¿Tenés, perdón que te pregunte antes de arrancar con eso, pero Sí. ¿tenés vos tiempo para distraerte un poco? Porque imagino que están, no a 1000, a 150.000. No, la verdad que no, pero bueno, también estamos acostumbrados, digamos, a tener atención permanente, así que en algún momentito por ahí, sobre todo para cuando estoy con mis hijos a la noche, si es que no se durmieron, bueno, uno se relaja un poco, pero bueno, en general estamos bastante a full. ¿Y por dónde te escapás? ¿Lectura, cine, jueguitos? Mira, a mí me gusta, bueno, lectura mucho, cuando puedo, ahora poco, pero siempre trato, aunque sea de una hojita, o pegar una miradita a algo. Lectura por placer, te digo, porque debes leer un montón de cosas durante el día. Sí, obvio. Sí, básicamente todo lo que sea peronismo, historia argentina, bueno, esas cuestiones, Sí. en general me lo devoro, me apasiona mucho. Después, bueno, me gusta mucho mirar fútbol. Solo se ven partidos viejos, ¿no? Sí. Pero engancho ahí por Facebook, viste, y Twitter, que están todos los clubes poniendo momentos históricos, entonces eso. Pero ¿Te sí, viste la no, final de San no soy Lorenzo en una la persona muy Libertadores de sofisticada. vuelta, por ejemplo? Claro, eso sí lo enganché un pedacito. Pero no, te diría, no soy una persona muy sofisticada. Me gusta tomar mate, tranquilo con mi compañera y bueno, nada, no tengo gustos rebuscados en ese sentido. Sencillo, así, Sí, en ese lugar. Bueno, perdón que arranqué por esto, pero bueno, estábamos justo hablando porque es un tema importante también de cómo le peleamos psicológicamente a la cuarentena desde casa y cómo le escapamos un poco también a este monotema. sí, a ver, yo aprovecho mucho para reflexionar. A ver, creo que este es un momento en el cual la humanidad está frente a un punto de inflexión y en términos existenciales me parece que todos debemos repensarnos como sociedad y como persona. Entonces, eso sí hago mucho. Soy acuariano, eso es muy mental, entonces sí, por ahí me cuelgo en pensamientos que a veces me sacan un poquito pero esa por ahí es la forma de dispersarme. Y hablando de eso de pensarnos como sociedad, Andrés, ¿pensás que, digo, de esto en algún momento vamos a salir? Ujú. Y se puso en discusión un montón de cosas, como por ejemplo el rol del Estado, el rol de la salud, etcétera. ¿Pensás, porque es una discusión que se está dando a nivel mundial y también va a Sí. impactar acá, ¿pensás que de acá vamos a salir ganando los que queremos una sociedad más justa o que esto va a generar aún mayor concentración de poder en los sectores que no? Es difícil predecir, pero la única alternativa es encontrar una sociedad más equilibrada. Creo que en el caso de nuestro país, esa formulación la hizo Juan Perón hace más de 70 años, cuando entre los dos extremos, quizás que comenzaban a repartirse el mundo en aquel momento, un capitalismo liberal, haciendo eje en el individuo, en los valores más egoístas, y por otro lado, si se quiere un socialismo de corte absolutista o estatista. Él desarrolló la doctrina justicialista, que plantea la necesidad de la búsqueda de un equilibrio, ¿no? Con la intervención del Estado, pero que esa intervención no sofoque ni agobie a la sociedad y que por supuesto sea equilibrada y que permita que la sociedad, el pueblo finalmente, que es el factor de creación por excelencia, tenga la libertad para desarrollar sus capacidades en todos los ámbitos. Pero la conclusión hoy es que en este capitalismo hay cosas con las cuales ya no se puede hacer más negocio. De mínima la salud, la educación es otra, y tendríamos que ir viendo cuáles son las otras áreas en las cuales el negocio se debe regular de manera clara. Sí. Bueno, y yendo puntualmente a tu nuevo desafío, Andrés, como ministro de Desarrollo Social, de la comunidad, se llama en la Sí. provincia de Buenos Aires, pero vendría a ser el análogo, ¿no?, de Desarrollo Social en Nación. Ujú. ¿Qué te encontraste? ¿Qué tenés por delante? Bueno, hay una aclaración respecto a lo del nombre. Esa modificación la hizo Fernanda Raberta,
la compañera que fue ministra hasta la semana pasada y que ahora está en el ANSES, y me parece que tiene que ver con demostrar que el Ministerio excede el rol básico de la asistencia, ¿no? Y que obviamente tiene en perspectiva no solo resolver urgencias, sino también pensarlas o ejecutarlas en el marco del desarrollo de la comunidad. Entonces, en este momento, para nosotros, la comunidad o lo comunitario está en el corazón del Ministerio y por supuesto, las organizaciones que lo expresan, para nosotros son la columna vertebral de nuestra política. Digamos, los protagonistas son los que están en el territorio construyendo día a día, tanto desde un lugar institucional como de una organización social, popular o como la queramos llamar, y a nosotros nos toca ser asistentes de ellos y poder resolverlos o ayudarlos o poder canalizar en política de Estado aquellas iniciativas que surgen en la base social. Andrés. Más allá de esto, el Ministerio, la verdad que, te vuelvo a repetir, como la ministra anterior, Fernanda, lo armó muy bien. Mi idea es que esto sea una continuidad y, salvo los funcionarios o funcionarias que ella se lleve al ANSES, en general todo lo vamos a mantener. Andrés, ¿cómo andás? Nicolás Antos te saluda, buen día. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Vos mencionabas la importancia del concepto de comunidad, un concepto que no es nuevo y de hecho un tal Perón escribió bastante al respecto, pero ahora en el contexto de la pandemia parece que volviera a tomar importancia como núcleo de organización social, sobre todo en esos barrios donde tampoco se puede mantener una cuarentena estricta dentro de las casas y se habla de organizarse comunitariamente para los cuidados. Vos hablabas también del rol de la comunidad en estos tiempos tan complicados desde lo social y de lo económico. ¿Te parece que de alguna manera esta crisis, primero social y económica a partir del macrismo y ahora también sanitaria, puede sentar las bases para que la Argentina recupere un poco esos lazos comunitarios que quizás se habían perdido en crisis anteriores? Sí, mi expectativa es más ambiciosa y es que la humanidad recupere esos valores, porque, como decíamos antes, no se ve alternativas sustentables si no apostamos a la construcción solidaria y de redes y lazos que nos permitan comprender que la persecución de la ganancia como valor absoluto de una sociedad nos lleva a la desintegración total. Así que bueno, la expectativa es esa, y por supuesto que en la Argentina más aún, porque nosotros, quizás a diferencia de muchos países de la región o del mundo, tenemos una tradición cultural como es el peronismo, que hace muchísimos años plantea esos ejes y esos valores, con lo cual culturalmente y hasta te diría sentimentalmente en una porción de nuestra sociedad eso está muy arraigado. Entonces a nosotros nos queda, y Alberto lo está haciendo y Axel por supuesto también, de los lugares de conducción institucional, poder apostar y poner en valor esas ideas. Uh-huh. Andrés, recuerdo estamos hablando con Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Puntualmente, ¿cómo está la provincia? ¿Cómo está la situación de los alimentos, que sabemos que están trabajando mucho? Y si están por tomar alguna medida puntual en los sectores más del conurbano bonaerense, donde está la mayor cantidad de casos. Mira, Fernando ya lo hizo, obviamente con el apoyo de Axel. Hubo una ampliación presupuestaria muy importante para lo que es el SAE, que es el Servicio Alimentario Escolar, que se reconfiguró porque los comedores en las escuelas no funcionan y pasaron a ser módulos o bolsones para que la gente entienda, y hubo una ampliación de la atención, no solo en cantidad de beneficiarios, que se pasó de 1.200.000 a 1.700.000, sino también incorporando no solo el desayuno en algunos casos comunes, sino también el almuerzo. Para tenerlo en números, la inversión mensual pasó de 1.088 millones de pesos a 2.584 millones de pesos. Eso llega a 10.000 escuelas. Uh-huh. Con lo cual, eso fue muy importante y eso lo estamos coordinando con los intendentes
va, te diría que bien dentro del contexto. Y después, la otra política importante en términos alimentarios que tiene el Ministerio es el programa tradicional digamos, de asistencia a las organizaciones y a los municipios, que también se acrecentó, que representa una inversión mensual de 1.000 millones de pesos, y del cual las compras que antes eran bimestrales pasaron a ser mensuales para poder tener más celeridad en la asistencia. Ahí estamos hablando de 3.100.000 kilos de mercadería de seco, como se dice, por mes. Y también un refuerzo en todo lo que tiene que ver con la parte de leche, donde en el trimestre se van a estar adquiriendo 1.770.000 kilos de leche en polvo, ¿no? Uh-huh. Es decir, son paliativos a una situación que venía muy compleja ante el 10 de diciembre y que se agudizó con la pandemia. ¿Y están discutiendo la posibilidad de liberar algunas actividades más en el conurbano o todavía no? Bueno, todo se discute, por supuesto. Es una situación compleja la que estamos atravesando. Por un lado, en términos sanitarios, las medidas que ha tomado el gobierno nacional y provincial están teniendo resultados. Los números son objetivos. Tampoco nos podemos relajar y pensar que esto va a ser eterno. Y tenemos que estar preparados para que naturalmente el nivel de contagio pueda aumentar. Pero bueno, no hay que enamorarse de ninguno de los dos extremos, ¿no? Ni la flexibilización total, ni quizás nadie quiere tampoco una cuarentena hiperrígida de manera eterna, pero hay que ser muy cuidadosos en la administración de esos equilibrios. Por eso me parece que aquellos que se ponen en un extremo a pedir que esto se relaje de manera absoluta deberían quizás reflexionar un poquito más. Uh-huh. Teniendo en cuenta, obviamente, que nos preocupa muchísimo la situación de aquellos que están teniendo dificultades en materia económica, obviamente. Bien, Andrés, te cambio un poco de tema para hablar de política, porque era una gran incógnita durante la campaña cómo podía funcionar un espacio como el Frente de Todos en el gobierno. Había cuenta de que se trataba de una coalición muy amplia, con varias figuras importantes, que venían de experiencias bastante distintas en algunos casos. Bueno, ya pasaron varios meses, más allá de que fueron meses particulares, por decirlo de alguna manera, pero ¿cómo estás viendo el funcionamiento de los distintos espacios que componen el oficialismo? Yo creo que está funcionando muy bien. Por supuesto, siempre hay discusiones, hay miradas, hay o metodologías o procedencias distintas, inclusive cuando se acuerdan en los mismos objetivos, pero me parece que el desarrollo de la gestión y del espacio político es muy sólido. Creo que todos tenemos muy claro que no somos un frente homogéneo, no es que todos piensan igual, pero sí hemos aprendido por la historia argentina de los últimos 40 años, podríamos decir, que en los momentos que el campo nacional y popular o el peronismo se dividió, las consecuencias fueron trágicas, ¿no? De distinta índole, pero trágicas al fin. En los 70 con el genocidio conocido y la masacre económica y social que vivió Argentina, y te diría que la división que se vio en el segundo gobierno de Cristina trajo las consecuencias de 4 años de penuria para el conjunto de la sociedad, no solo para los sectores humildes y los trabajadores, sino inclusive para las pymes y para sectores del empresariado de un porte mayor, y eso quedó claro en el resultado electoral. Así que bueno, con mucha paciencia, escuchándonos, dialogando y tratando de enfrentar esta situación que se ha complejizado mucho más por la pandemia. Bien. La designación de Fernanda Rabert en el ANSES fue leída como una señal de confianza del presidente hacia la Cámpora, una organización que vos sabrás muy bien que a partir de lo que fue la derrota en diciembre de 2015, muchos le auguraron un futuro corto, decían que fuera del Estado no iban a tener continuidad y demás, y vemos que nuevamente tiene un rol importante en este gobierno. Sin embargo,
Parece no, es distinto el rol que tienen ahora al que tuvieron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde actuaban de alguna manera como una especie de guardia pretoriana de la presidenta, en el sentido de que eran la organización que formaba parte del primer círculo, digamos, que cuidaba, que acompañaba y que hacía las tareas que Cristina iba considerando. ¿Cuál es el rol que crees que pueden tener ahora? Bien. Bueno, en principio, a ver, hiciste un muy buen análisis, lo voy a desmenuzar un poquito para llegar al presente. Yo creo que en esa situación, en el gobierno de Cristina, el contexto era, eso se aceleró, digamos, nuestra presencia luego de la muerte de Néstor, sobre todo en el 2011, en el segundo gobierno de Cristina, y tenía que ver con la necesidad que ella tenía de tener un respaldo de confianza y garantía, gente en la cual ella confiara, en un momento en el cual quizás por una cuota de machismo, por las tensiones lógicas del poder, por un montón de factores que podemos desarrollar, quizás se pensó que sin Néstor había que ver quién la tripulaba a Cristina, ¿no? Para decirlo de manera bruta. Y bueno, creo que ella demostró con toda claridad que ella conducía. En ese sentido, si bien para nosotros, si tenemos una evaluación con muchas autocríticas respecto a cómo desempeñamos esa tarea, y entendemos que algunas cosas fueron muy positivas, otras positivas y otras no, era lo que se necesitaba en ese momento. Y ahora, en el marco de una consolidación de la organización, con muchos años, estamos hablando de la organización, ya va para los 15 años, ¿no?, de existencia, nosotros podemos ofrecerle tanto a Alberto, al gobierno, a Axel, pero a la sociedad misma, una cantidad de cuadros consolidados, no solo en materia político-ideológica o en trabajo territorial, sino también con mucha experiencia de gestión y fundamentalmente con mucha responsabilidad y con vocación de servicio. Y creo que eso Alberto lo ha visto, lo ve y la verdad que lo reconoce. Andrés, muchas gracias por atendernos aquí en el Destape Radio.